Ya. Hola, vamos a realizar la función sí. ¿Qué se trata la función sí? Es parte del grupo de funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falso o verdadero. Digamos, en cierta forma es de gran ayuda para tomar decisiones en la base dentro del resultado, obteniendo una prueba lógica. ¿Cómo podemos comprobar eso? La prueba lógica para la función sí también podemos especificar valores o devolver de acuerdo al resultado de la función. Por ejemplo, acá tenemos dado como prueba lógica, en esa parte podemos dar una observación de las cadenas de texto, van entre comillas, y nosotros podemos evaluar dentro de una celda, como por decir, dado tal número es mayor a tal número, o mayor igual o menor igual o distinto. ¿Ya? La parte de valor sí verdadero es la acción realizada si se cumple la función, y el valor sí falso si la acción al realizar si no se cumple. ¿Cómo vemos esos ejemplos? Con los siguientes ejercicios. Vamos a la parte donde dice la siguiente hoja de cálculo, sí simple. Ya, en el primer ejercicio se pide indicar difícil para el caso de Excel. De caso contrario, se debe visualizar sencillo. Ya, entonces está diciendo que en el caso de Excel va a ser difícil, y si es distinto de Excel va a ser sencillo. Ya, lo posicionamos en esta celda. Vamos a la parte de fórmula, insertar función. Buscamos el sí. Ahí se encuentra la función sí. Y acá va a aparecer una ventanita que nos va a decir prueba lógica. Y en esta prueba lógica vamos a ver si la función, digamos, si la prueba lógica, si es Excel, es difícil. Ya, yo me voy a posicionar primero en la columna A, fila 4, y voy a poner acá igual, comilla, como dice ahí en el lado que si fuese texto, comilla. Entonces escribo Excel, cierre comilla. Ya, siendo la columna A4, ¿cierto? Que ya sabemos que Excel, yo voy a poner acá es igual a Excel. Entonces, si es Excel, coloco que es difícil. ¿Ya? Si no es Excel, tiene que ser sencillo, como dice ahí en el ejercicio 1. Sencillo. Entonces coloco aceptar, y ahí vamos a ver si es sencillo o difícil. Algo eso acá. Espérame un poco. Verdad, que acá yo puse Excel, borremos esa y ahora sí, difícil. Si se dan cuenta, entonces es Excel, A4 es Excel, es igual a Excel, sí, difícil. Entonces, enter. Ya, acá abajo vamos a seguir, va a decir sencillo. ¿Por qué motivo? Porque el A5 es PowerPoint y es igual a Excel, no, sencillo. Por eso. Siguiente, seguimos. El Word, que es A6, es igual a Excel, no, va a ser sencillo. Y el Windows, también sencillo, porque no es igual a Excel. Es por eso. Enter. Ya, vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 se pide indicar
casado para el código 1, soltero para el código 2. Ya lo posicionamos acá en la celda B, fila 11, vamos a insertar función, vamos a la función sí, aceptar, la prueba lógica. Vamos a la columna A, 11, y vemos si es igual a 1. ¿Ya? ¿Cómo podemos comprobar eso? Vamos si es 1. Si es 1, entonces es casado. Casado. Va a colocar casado. Si dado lo contrario, va a ser soltero. Aceptar. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a ver si la siguiente va a ser soltero o casado. Va a ser soltero porque sale de que es 2. La columna A, fila 12. ¿Se dan cuenta? La columna A, fila 12 sale que es 2 y es igual a 1. No. Entonces va a tomar que es soltero. Y así sucesivamente. Soltero, casado. Ya. Ahora vamos al ejercicio 3. Se pide sumar medio punto a la nota si resulta ser mayor que el promedio de nota. De caso contrario, se debe visualizar la misma nota. Ya. Lo que acá quiere decir que nosotros tenemos que sacar el promedio. ¿Ya? Si esta nota es mayor que el promedio, se aumenta 0,5 puntos. ¿Cómo lo hacemos acá? Ya, entonces está bloqueado, así que vamos, ponemos acá, posicionamos y ponemos igual promedio, el promedio, ¿cierto? Sacamos el rango, le apretamos a aceptar, da 4.6, ¿cierto? Es el promedio, ¿ya? Pero también se puede hacer de otra manera. Directamente vamos acá, ya sabemos que el promedio del rango de la columna A hasta la fila de la columna A de la fila 19 hasta la 24 ya es 4.6. Lo primero que vamos a posicionarnos acá en esta celda, la columna B de la fila 19, insertar, vamos a la función sí y tomamos la prueba lógica. ¿Cuál es nuestra prueba lógica? Dado que la nota, que es 5,6 de la columna A, fila 19, si es mayor al promedio, entonces colocamos promedio, paréntesis, y tomamos el rango de la columna A de la fila 19 hasta la 24 y ponemos F4 y va a aparecer el signo peso, y eso es como tomarlo como un valor absoluto. Es para que no se corra el rango a la siguiente celda hacia acá ni hacia acá, solamente que se mantenga en esta celda, en la fila 19 y en la fila 24 y solamente en la columna A. Entonces cerramos paréntesis, dado si, como dije al principio, si la columna A, fila 19, que es 5,6, es mayor que el promedio, que ya sabemos cuánto es el promedio, 4,6, entonces va a aumentar 0,5, tendría que dar 6,4. Tendría que ser la celda más los 0,5. Si dado que no fuese mayor al promedio, se mantiene la nota. Tendría que ser A19, los 5,6. Si se dan cuenta acá, toma el mismo valor. Entonces, acá tomo que es verdadero. Si es mayor que el promedio, aceptar, 6,6. Lo siguiente. Entonces, ¿el 6,3 es mayor que el promedio? Sí.
entonces es mayor que el promedio, entonces aumentó 0.5. El 4.2 es mayor que el promedio, sabemos que es 4.6, entonces no, entonces mantuvo la nota. El 5.8 es mayor que el promedio, sí. El 2.6 es mayor que el promedio, no, se mantuvo la nota. El 3.2 es mayor que el promedio, no, entonces se mantuvo la nota. Ya. Ahora, tratemos de quitarle el valor absoluto a esta parte. Los signos pesos. Fíjense bien que el 4.2 va a cambiar. Aceptar. Se va a transformar en 4.7. ¿Por qué motivo? ¿Ven que el rango se corrió? Por eso yo digo que es mejor usar el valor absoluto para mantener el rango. Entonces, apretamos Enter y bajamos. Ahí está. Ya, vamos al ejercicio 4. ¿Qué se pide? Se pide crear una función que muestre la siguiente información: saldo positivo cuando las ventas sean mayores al mínimo del total de ventas aumentado en un 15%. De caso contrario, se debe visualizar el saldo negativo. Ya, acá está diciendo el saldo positivo cuando las ventas sean mayores al mínimo. Entonces nosotros tenemos que sacar el mínimo, ¿ya? Aumentado el 15%, el 50%. Entonces ahí da valores positivos. Eso quiere decir. Entonces sacamos el mínimo, que va a ser 9 millones, ¿ya? Más el 50%. Y vamos a verificar si ese 15 millones es mayor a la venta que se aumentó con el mínimo, va a ser saldo positivo. Si no, en el caso contrario debe ser saldo negativo. Ya. Para visualizar eso, tenemos que hacer esto. Ponemos igual, sacamos el mínimo, ¿ya? Paréntesis, tomamos el rango, valor absoluto, $9 millones. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que sacar el 50% de los 9 millones, va a ser 4 millones y medio. Entonces es igual, la columna A ya multiplicado por 0.5. Ya, entonces después lo dice, se tienen que sumar. ¿A qué me refiero? Los 9 millones más el 50%, porque ahí lo está diciendo. Mayores al mínimo del total de ventas aumentado en un 50%. Un 50% que digo. Entonces aumentado por el mismo mínimo, el 50%. Entonces voy, coloco la suma, paréntesis, cierro paréntesis. O si no, también coloco los 9 millones multiplicado 1.5, que también tiene que darme 13 millones y medio. ¿Ya? Porque multiplico por el mismo número, que daría 9 millones, más el 50%. Después de decir, más que nada estoy sacando el 150%. ¿Ya? Ya, vuelvo a la parte simple. Ya, nos estaban pidiendo sacar cuando las ventas sean mayores al mínimo del total de ventas aumentadas en un 50%, va a ser saldo positivo. Si en el caso contrario, se debe visualizar el saldo negativo. Voy a la parte insertar, voy a la función sí, me aparece la parte de la prueba lógica. Entonces yo me pongo a donde están los 15 millones y veo si es mayor al mínimo aumentado más el 50%. Pongo el mínimo
paréntesis, saco el rango, valor absoluto, cierre paréntesis, multiplico por 1.5. Ya, si dado eso, entonces es un saldo positivo. Saldo positivo. ¿Ya? Dado lo contrario, si los 15 millones que es B29 no fuese mayor que el valor de acá de los 9 millones más los, digamos, los 13 millones y medio, entonces va a ser un saldo negativo. Pues así, saldo negativo. Pero como sabemos que los 15 millones es mayor que los 13 millones y medio, entonces va a ser saldo positivo. En la siguiente va a ser saldo negativo porque son 9 millones y es menor que 13 millones y medio. Entonces acá en la siguiente son 25 millones y va a ser saldo positivo. Y el siguiente son 13 millones y es menor que los 13 millones y medio. Entonces saldo negativo. Eso es todo. Ya, ahora el ejercicio 5. Se pide calcular el valor de la entrada con un 10% de descuento para las entradas con preventa. De caso contrario, cancelará el mismo valor. ¿Ya? Si no es preventa, se va a cancelar con el mismo valor. Ya, ese 10% va a ser descontado dentro de los 5.000 pesos. Entonces lo que yo voy a pagar son un 90%, siendo preventa. ¿Ok? Ya. Vamos, lo posicionamos en la celda C de la fila 40, insertamos la función, ¿sí? Entonces tomamos la prueba lógica. La prueba lógica, tomamos si es preventa, de esta manera. Entonces tenemos que colocar es igual, recuerden las comillas, tenemos que colocar preventa, cierre comilla. Si es preventa, entonces el valor, si verdadero, tendría que ser los 5. Ya, tenemos que tomar los 5.000 multiplicado, paréntesis, siendo que el 100% de los 5.000 pesos, coloco porcentaje, menos el 10%. O si no, coloquen 90% directo o 0.9. ¿Ya? Va a contar eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los 5.000 pesos va a ser multiplicado por el 90%. Va a ser el descuento. Si dado que no fuese falso, se va a mantener el mismo valor. Si no fuese preventa, entonces aceptar. Va a salir 4.500. 4.500, porque es una preventa y le hizo el 10% de descuento. Como la siguiente es un evento, le va a cobrar lo mismo, entonces no le hace el descuento. Los 7.300, como es preventa, la venta es preventa, sí le hizo el descuento, 6.570. Acá sale 25 y es preventa, sí, le va a hacer el descuento y va a salir 22.500. La siguiente son 20.000 y la venta es un evento, entonces no es preventa. Son 20.000, se paga lo mismo. Ya. La siguiente. Ya vamos, la siguiente. Ya. Convenio, acá dice convenio 80.000 y sin convenio 120.000. Se pide cobrar un monto definido en la celda E47 y E48 según corresponda. Entonces acá en la E47 fila 47 y en la columna E fila 48, eso es lo que estamos viendo. Entonces vamos a verificar si la empresa E1 pago convenio. Si la empresa E1 es convenio, entonces vamos a pagar 80.000 pesos. Si la E2 es sin convenio, va a pagar 120.000. Entonces lo posicionamos en la fila, en la columna fila 48. Vamos a insertar
tomamos la función sí, la prueba lógica es si es convenio, por decir eso, si es convenio, tomamos igual, ponemos comillas, convenio, cierre comillas. O la otra forma que podemos hacer, colocar esto acá y colocarnos en convenio y poner valor absoluto solamente en el de 47. O si no, también puede ser de otra manera. La pura fila, tomamos, apretamos dos veces el asunto para que salga solamente el valor absoluto para la fila 47 y acá solamente para la columna, la B, la pura 3 veces, y ahí recién va a tomar cualquiera de esas tres formas, ¿ya? Entonces, si el valor absoluto verdadero, si es convenio, entonces va a cobrar 80.000 pesos. Si no fuese convenio, va a cobrar 120.000 pesos. ¿Ya? Y apretamos aceptar. ¿Se dan cuenta? 80.000 pesos. La siguiente. Ya. Se me olvidó una cosa. Valor absoluto. Acá. Valor absoluto. F4. Ya. ¿Ven? Para que no se corra la siguiente casilla. ¿Se dan cuenta? Así que eso es todo. Vamos al siguiente ejercicio. Ya. Se pide crear una función que muestre la siguiente información: bono si la cantidad de personas que desempeñan el cargo son más de 2. De caso contrario, se debe leer sin bono. Acá en el rango vemos que en el cajero, el cargo, hay más de 3 cajeros, digamos hay más de 2 cajeros que diga, y hay un asistente. Entonces, dado que si fuese cajero, tiene bono, ¿ya? Si no fuese cajero, entonces no tiene bono. Acá lo que tenemos que hacer es tomar una función, obviamente el sí, pero adentro de esa función tenemos que colocar otra función. Es el contar punto sí, ¿ya? Tomamos el rango, ¿ya? Tomamos el rango. Al tomar el rango tenemos que poner F4 y tomamos el criterio, punto y coma, comillas, podemos colocar cajero, cierre comillas, y colocamos bono y el otro sin bono. Aceptar. Disculpe. Bono, ¿cierto? Pero en este caso van a salir todos con bono, ¿ya? Así que mejor tratemos de colocar un poco. Ya. En este caso tenemos que colocar la celda cajero, pero sin el valor absoluto, para que siga bajando, ¿ya? Y siga tomando criterio y verificar. En esta parte tenemos que colocar mayor que 2. Se había olvidado colocar esa parte. Insertar. En esa parte tenemos que colocar mayor que 2. Podemos colocar comilla, cajero,
De nuevo. Cajero, no, el valor de B, que diga. Ahí está. Colocamos ese, la columna B de la 57, pero no coloque un valor absoluto. Solamente va a tomar la referencia de cajero. La siguiente asistente entonces la va a eliminar, y si es cajero la siguiente va a ser más 2. Y el siguiente es cajero, entonces más 3. Entonces va a seguir tomando ese criterio. ¿Ya? Que lo que va a pasar, van a tomar como bono la siguiente, pero en la siguiente no, sin bono. El siguiente, bono, el siguiente, bono. ¿Ven? Se corrigió. Lo que pasó acá es que solamente al colocar cajero dentro de un rango, va a seguir tomando como si fuese cajero, 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 cajero. Entonces no va a tomar el asistente. Entonces por eso tenemos que tomar el criterio dentro de una celda, para que la siguiente celda, que no sea valor absoluto, pueda contar con las siguientes caracteres. Por decir, si yo tengo cajero en la primera celda, entonces se va a contar 1. Si la siguiente es cajero, no es cajero. En la siguiente es cajero, sí es cajero, entonces se aumentaron 2. En la cuarta es cajero, sí, entonces aumentaron 4. ¿Ya? Eso quiere decir. Tomándolo con posición de celda, no escribiendo como caracteres. Eso sería todo por hoy, así que practiquen. Hasta luego.